Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí, a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Mirad, hoy me he currado, pero muy currada, una nueva entrega de cuentos franceses del siglo XIX. Ya tenéis subidas 4 entregas de cuentos franceses. La primera de 6 cuentos franceses del siglo XIX que subí aquí a este canal. La segunda, también hace poco, un vídeo de cuentos de ciencia ficción de Julio Verne. Os dejaré los enlaces en la descripción de todo lo que vamos hablando. Y también otra entrega en mi otro canal, Microcuentos Universales, titulada Tamango, un cuento sobre el comercio de esclavos en Francia en el siglo XIX. Bueno, ¿y hoy qué os traigo? Mirad, pues hoy he escogido 5 cuentos de 4 grandes escritores franceses de ese siglo. Uno de Émile Zola, otro de Gustave Flaubert, otro de Gautier y 2 más de Guy de Maupassant. Bueno, de verdad que son cuentos llenos de valores y enseñanzas, como siempre, ya lo veréis, no os lo perdáis, porque hasta el último detalle es importante en estos cuentos. Como trato de hacer en las últimas ediciones, cada vez que acaba un cuento, me posicionaré delante de vosotros, charlaré un poquito y os haré algunas preguntas para que después me contestéis en los comentarios, todo aquel que quiera, por supuesto. Daros las gracias de antemano por estar ahí ya, de verdad siempre os doy las gracias de corazón. Espero que disfrutéis, que os relajéis, que aprendáis, que valoréis lo que hago en su justa medida. Eso también me gusta. ¿Cómo? Pues dejando vuestro like, a base de comentarios, lo que queráis. Y nos vamos viendo ahora, ¿de acuerdo? Y sin más dilación, comencemos. El paraíso de los gatos. Una tía me legó un gato de Angora que es realmente el animal más estúpido que yo haya conocido. Esto es lo que mi gato me contó una noche de invierno ante las brasas calientes. Capítulo 1. Yo tenía entonces 2 años y era con seguridad el gato más gordo y más ingenuo que pueda haber existido. A esa tierna edad todavía mostraba toda la presunción de un animal que desdeña las dulzuras del hogar. Y sin embargo, qué agradecido debería haber estado a la providencia por haberme enviado a casa de vuestra tía. La pobre mujer me adoraba. Yo tenía en el fondo de un armario un verdadero dormitorio, con almohadón de plumas y triple colcha. La comida era tan buena como la cama. Nunca me daban pan ni sopa, solamente carne, buena carne fresca. Pues bien, entre todas esas comodidades, yo no tenía más que un deseo, un sueño: deslizarme por la ventana entreabierta y escaparme por los tejados. Las caricias no me hacían gracia, la blandura de mi cama me daba náuseas, y estaba tan gordo que me daba asco a mí mismo, y me aburría durante todo el día de ser feliz. Debo decir que, alargando el cuello, había visto desde la ventana el tejado de enfrente. Aquel día 4 gatos se peleaban allí, con el pelo erizado, la cola en alto, rodando sobre las pizarras azules a pleno sol, dando gritos de alegría. Yo nunca había contemplado un espectáculo tan extraordinario. A partir de ese momento me convencí por completo. La verdadera felicidad estaba en aquel tejado, detrás de aquella ventana que cerraban con tanto cuidado. Me lo demostraba el hecho de que con ese cuidado es como cerraban las puertas de los armarios, detrás de las que escondían la carne. Retrasaba el proyecto de huir. Tenía que existir en la vida algo más que la carne fresca. Tenía que ser lo desconocido el ideal. Un día olvidaron cerrar la ventana de la cocina.
Salté sobre un pequeño tejado que había debajo. Capítulo 2. Qué bonitos eran los tejados. Los bordeaban anchos canalones que emitían olores deliciosos. Recorrí con placer esos canalones, donde mis patas se hundían en un barro fino, con una tibieza y una suavidad infinitas. Me parecía andar sobre terciopelo, y hacía mucho calor al sol, un calor que fundía mi grasa. No le ocultaré que todo mi cuerpo estaba temblando. Había espanto en medio de mi alegría. Recuerdo sobre todo una terrible emoción que casi me hace caer de cabeza sobre el pavimento. 3 gatos que procedían del tejado de una casa vinieron hacia mí maullando terriblemente. Y al verme temblar, me llamaron Gordinflón, me dijeron que maullaban para reírse de mí. Era encantador, los tipos no tenían mi estúpida grasa. Se burlaban de mí cuando me resbalaba como una bola sobre las placas de zinc recalentadas por el sol del mediodía. Un viejo gato de la banda me acogió especialmente como amigo. Me ofreció ocuparse de mi educación, lo que acepté agradecido. ¡Ah! ¡Qué lejos estaba la carne de su tía! Bebí de los canalones y jamás la leche azucarada me había sabido tan dulce. Todo me parecía bueno y hermoso. Pasó una gata encantadora, cuya visión me llenó de una emoción desconocida. Hasta entonces solamente mis sueños me habían mostrado a esas exquisitas criaturas cuyo lomo tiene una suavidad adorable. Mis 3 compañeros y yo nos precipitamos al encuentro de la recién llegada. Me adelanté a los demás, iba a hacer mis cumplidos a la encantadora gata, cuando uno de mis compañeros me mordió cruelmente el cuello. Lancé un grito de dolor. «Bah», me dijo el viejo gato callejero apartándome. «Ya verá muchas otras». Capítulo 3. Al cabo de una hora de paseo me entró un apetito feroz. «¿Qué se come en los tejados?», pregunté a mi amigo el viejo gato. «Lo que se encuentra», me respondió doctamente. Esta respuesta me preocupó, ya que por mucho que buscaba no encontraba nada. Por fin localicé, en una vieja buhardilla, a una joven trabajadora que preparaba su comida. Sobre la mesa, debajo de la ventana, reposaba una hermosa chuleta, de un rojo apetitoso. «Aquí está mi solución», pensé con gran ingenuidad, y salté sobre la mesa, llevándome la chuleta. Pero la obrera, al verme, me propinó un tremendo escobazo en el lomo. Solté la carne y me escapé lanzando una blasfemia espantosa. «¿Es que eres de pueblo?», me dijo el viejo gato. «La carne que está en las mesas está hecha para ser deseada de lejos. Es en los canalones donde hay que buscar». Nunca he podido comprender que la carne que hay en las cocinas no pertenezca a los gatos. Mi barriga empezaba a enfadarse de verdad. El viejo gato acabó de desesperarme cuando me dijo que había que esperar a la noche. Entonces bajaríamos a la calle y buscaríamos en los cubos de basura. «Esperar a la noche», lo decía tranquilamente, como un filósofo curtido. Yo me sentía desfallecer con solo pensar en un ayuno tan prolongado. Capítulo 4. La noche llegó lentamente, una noche de niebla que me dejó helado. Pronto empezó a caer una lluvia fina, penetrante, sacudida por fuertes ráfagas de viento. Descendimos por el hueco de una escalera. Qué fea me pareció la calle. Ya no hacía ese calorcito, no estaba ese ancho sol, ni los tejados blancos de luz en los que uno se repantinga deliciosamente. Mis patas resbalaban sobre el pavimento lleno de grasa. Me acordé con amargura de mi triple colcha y mi almohadón de plumas. Apenas habíamos llegado a la calle cuando mi amigo el viejo gato se puso a temblar. Se hizo tan pequeño como pudo
y corrió audazmente junto a las casas, pidiéndome que le siguiera lo más rápido. Cuando encontró una puerta cochera, se refugió en ella a toda prisa, dejando escapar un ronroneo de satisfacción. Y cuando yo le pregunté sobre aquella huida, ¿has visto a aquel hombre que tenía un cesto y un gancho? Sí. Pues bien, si nos hubiera visto, nos habría matado y se nos habría comido asados. ¡Nos habría comido asados!, exclamé. Pero entonces, ¿la calle no es nuestra? En vez de comer, se nos comen. Capítulo 5. Entretanto, habíamos volcado las basuras delante de los portales. Hurgaba en los montones con desesperación. Encontré 2 o 3 huesos finos que habían quedado entre las cenizas. Fue entonces cuando comprendí lo suculentas que son las asaduras frescas. Mi amigo el viejo gato era un artista escarbando la basura. Me hizo correr hasta el amanecer, visitando cada calle, sin ninguna prisa. Durante casi 10 horas soporté la lluvia, con todos mis miembros tiritando. ¡Maldita calle! ¡Maldita libertad! ¡Cuánto echaba de menos mi prisión! Cuando llegó el día, el viejo gato, viendo que yo vacilaba... ¿Ya tiene usted bastante?, me preguntó con un aire extraño. «Oh, sí», contesté yo. «¿Quiere volver a su casa?» «Claro, pero ¿cómo encontrarla?» «Venga, por la mañana, al verle salir, comprendí que un gato gordo como usted no estaba hecho para las ásperas alegrías de la libertad. Yo sé dónde vive, le dejaré en la puerta». Decía aquello con sencillez, aquel digno gato, cuando llegamos a mi casa. «Adiós», me dijo sin dar señales de ninguna emoción. «No», grité yo, «no nos despidamos así. Usted va a venir conmigo. Compartiremos la misma cama y la misma comida. Mi dueña es una buena mujer». No me dejó terminar. «Cállese», dijo bruscamente. «Usted es tonto. Me moriría en su calidez blandengue. Su vida placentera es buena para los gatos malnacidos. Los gatos libres nunca comprarán su carne y su almohadón de plumas, pagando el precio de la cárcel. Adiós». Y volvió a subir a sus tejados. Vi su gran silueta delgada temblar de gusto con las caricias del sol naciente. Cuando volví, su tía cogió el sacudidor y me administró un castigo que recibí con una alegría profunda. Disfruté largamente el placer de tener calor y de que me golpearan. Mientras ella me pegaba, yo imaginaba con delicia la carne que me iba a dar a continuación. Capítulo 6. «Ya ve usted», concluyó mi gato, estirándose ante las brasas, «la verdadera felicidad, el paraíso, mi querido dueño, consiste en ser encerrado y golpeado en una habitación en la que haya carne». Hablo de los gatos. Bueno, queridos oyentes, un primer relato que finaliza, un primer relato en tono humorístico, pero no exento de sus enseñanzas. Mirar, un filósofo francés, amigo del escritor de este relato, decía que había estudiado en profundidad a los filósofos y a los gatos, y que su conclusión era que los gatos eran mucho más listos que los filósofos. ¿Qué os parece? Bueno, y centrándonos en el relato, ¿qué os puedo decir? El cuento plantea una bonita discusión. ¿Debemos buscar la seguridad ante todo? ¿O quizás hayan otras cosas que valgan más la pena? ¿Vosotros sois de los que cambiáis esa falsa seguridad, esa comodidad por vuestra libertad? Contestarme esto importante aquí en la cajita de comentarios. Pues bien,
preparémonos ya para el siguiente relato. En este caso, el relato es del escritor Guy de Maupassant, y en él nos habla de cómo el barón de Crusar trata de conquistar a una mujer casada de la época. No os lo perdáis porque tiene muy buena pinta. Sigamos. Un gallo cantó. Hasta entonces, la señora Berthe de Avançay había rechazado todas las súplicas de su desesperado admirador, el barón Joseph de Croissart. Durante el invierno, en París, la había perseguido insistentemente, y ahora daba por ella fiestas y organizaba partidas de caza en su castillo normando de Carville. El marido, el señor de Avançay, no veía ni sabía nada, como siempre pasa. Se decía que vivía separado de su mujer, debido a una debilidad física que la señora no le perdonaba. Era un hombre bajito y gordo, calvo, corto de brazos, de piernas, de cuello, de nariz, de todo. La señora de Avançay era, por el contrario, una mujer alta, morena y decidida, que se reía estruendosamente en las mismas barbas de su señor. Le llamaba públicamente señora Cataplasma y miraba con un cierto aire prometedor y afectuoso los anchos hombros, el cuello robusto y los largos bigotes rubios de su adorador oficial, el barón Joseph de Croissart. Con todo, no le había hecho aún ninguna concesión. El barón se estaba arruinando por ella. Había fiestas, partidas de caza, nuevas diversiones incesantes a las que invitaba a la nobleza de los castillos de los contornos. Durante todo el día, los perros corrían ladrando por los bosques detrás de zorros y jabalíes, y todas las noches espléndidos fuegos artificiales mezclaban con las estrellas sus penachos de fuego, mientras las ventanas iluminadas del salón proyectaban sobre los vastos céspedes franjas de luz por las que cruzaban sombras. Era otoño, la estación pardo-rojiza. Las hojas revoloteaban sobre los prados cual bandadas de aves. Se percibían flotando en el aire olores a tierra húmeda, a tierra desnuda, como se percibe un olor a carne desnuda cuando tras el baile cae el vestido de una mujer. Un atardecer de la última primavera, durante una fiesta, la señora de Avançay había respondido al señor de Croissart que la acosaba con sus ruegos. «Si he de ceder, amigo, no será antes de la caída de las hojas. Este verano tengo demasiadas cosas que hacer para encontrar un momento». Él se había acordado de esa frase burlona y atrevida, e insistía cada día más, cada día sus aproches eran más atrevidos, ganaban un paso en el corazón de la bella audaz, que, por lo que parecía, ya solo se resistía por pura formalidad. Se había organizado una gran partida de caza, y la noche antes la señora Berthe le había dicho entre risas al varón: «Varón, si mata al animal, se verá premiado». Desde el amanecer, él estaba en pie para descubrir dónde se escondía el jabalí solitario. Acompañó a sus monteros, dispuso las jaurías, lo organizó todo él mismo para preparar su triunfo. Y cuando los cuernos dieron la señal de partida, apareció él con su ajustado traje de caza rojo y oro, ceñido de cintura, ancho el busto, la mirada radiante, lozano y vigoroso como si acabara de abandonar el lecho. Los cazadores partieron. Descubierto el jabalí, éste huyó por entre los matorrales perseguido por los perros que daban ladridos. Y los caballos se lanzaron al galope, llevando a amazonas y jinetes por los estrechos senderos de los bosques, mientras los coches que acompañaban a la partida de caza, a distancia, circulaban sin hacer ruido por los aplanados caminos. La señora de Avançay retuvo maliciosamente cerca de sí al varón, retrasándose, al paso, por una gran alameda interminablemente recta, y a lo largo de la cual 4 filas de robles se curvaban formando una bóveda. Temblaron de amor y de inquietud. Él escuchaba con un oído el parloteo burlón de la joven y con el otro
seguía el canto de los cuernos y el ladrar de los perros que se alejaban. —¿No me ama ya? —dijo ella. Él respondió: —¿Cómo puede decir eso? Ella seguía: —Me parece que la partida de caza le interesa más que yo. Él gemía: —¿No me ha mandado matar usted misma al animal? Y ella continuaba seria: —Es cierto, cuento con ello. Debe matarlo en presencia mía. Entonces él se estremeció en la silla, espoleando al caballo que brincaba, y exclamó impacientado: —¡Por Dios, señora! Es imposible si nos quedamos aquí. Ella le hablaba afectuosamente, posando la mano en su brazo o acariciando, casi distraída, las crines de su caballo. Luego le decía entre risas: —Ha de ser como he dicho, si no, lo siento por usted. Doblaron a la derecha por un sendero cubierto, y de pronto, para evitar una rama que cerraba el camino, ella se inclinó hacia él, tan vencida que él sintió en el cuello el cosquilleo de sus cabellos. Entonces él la abrazó brutalmente y, apoyando en la sien sus grandes bigotes, la besó con furia. Primero ella no se movió, quieta ante aquella violenta efusión. Luego volvió la cabeza de golpe, y ya fuese por casualidad o por propia voluntad, los pequeños labios de ella encontraron los labios de él, bajo la cascada de pelos rubios. Entonces, bien por confusión, bien por remordimiento, ella espoleó los ijares de su caballo, que partió a galope tendido. Anduvieron de aquel modo durante un largo rato, sin siquiera mirarse. El tumulto de la caza se acercaba. La maleza parecía estremecerse, y de pronto, rompiendo las ramas, cubierto de sangre, quitándose de encima los perros que se abalanzaban sobre él, pasó el jabalí. El varón gritó con una carcajada de triunfo: «¡Quien me quiera, que me siga!», y desapareció entre los arbustos, como si le hubiera tragado la floresta. Cuando minutos después ella llegó a un calvero, él se levantaba sucio de barro, rota la casaca, las manos ensangrentadas. Su cuchillo de monte estaba clavado hasta la empuñadura en el lomo del animal tendido. El encarne se hizo a la luz de las antorchas, en la agradable y melancólica noche. La luna hacía palidecer la llama roja de las antorchas que aromatizaban la oscuridad con su humo resinoso. Los perros se comían las fétidas entrañas del jabalí y ladraban disputando. Los monteros y los ojeadores, dispuestos en círculo alrededor del encarne, soplaban en los cuernos a pleno pulmón. La fanfarria se difundía en la clara noche más allá de los bosques, repetida por los ecos que se perdían en los valles lejanos, despertando a los ciervos inquietos, a los zorros aulladores y turbando el retozo de los conejos de gris pelaje en el lindero del claro bosque. Las aves nocturnas, espantadas, revoloteaban sobre la jauría enloquecida, y algunas mujeres, enternecidas por todas aquellas cosas agradables y violentas, apoyándose delicadamente en el brazo de los hombres, ya se alejaban por las alamedas antes de que los canes hubiesen terminado de comer. Lánguida a causa de aquel día de esfuerzo y de afecto, la señora de Avanseis le dijo al varón: «¿Quiere dar una vuelta por el parque, amigo mío?». Él, sin responder, tembloroso, desfalleciente, se la llevó. Se besaron enseguida, fueron despacio, bajo las ramas casi desnudas por entre las que se filtraba la luz de la luna, y su amor, sus deseos, su necesidad de unirse se habían vuelto tan violentos que a punto estuvieron de caer al pie de un árbol. Los cuernos no resonaban ya, los perros agotados dormían en la perrera. «Regresemos», dijo la joven, y volvieron sobre sus pasos. Cuando estuvieron delante del castillo, ella susurró con voz lánguida: «Me siento tan cansada que voy a acostarme, amigo mío». Y, como él abría los brazos para robarle un último beso, ella escapó, dejándole como despedida: «No, me voy a dormir. Quien me quiera que me siga».
Una hora después, cuando todo el castillo silencioso parecía muerto, el varón salió de la habitación de puntillas y fue a llamar suavecito a la puerta de su amiga. Al no oír respuesta, trató de abrir. No habían echado el cerrojo. Ella fantaseaba acodada en la ventana. Él se arrojó a sus rodillas, besándolas apasionadamente a través de su bata. Ella no decía nada, hundiendo sus dedos finos de una manera acariciante en los cabellos del varón. Y de repente, desprendiéndose como si hubiera tomado una gran decisión, murmuró con su tono atrevido, pero en voz baja: «Vuelvo enseguida, espérame». Y apuntando con el dedo en la sombra, le indicó en el fondo de la habitación la mancha blanca e indefinida del lecho. A tientas, con las manos temblorosas, desatinado, él se desnudó deprisa, metiéndose entre las frescas sábanas. Se tendió con deleite, casi olvidándose de su amiga, tan agradable era la caricia de la ropa de cama sobre su cuerpo cansado de movimiento. Ella no volvía. Sin embargo, sin duda se divertía haciéndole languidecer. Cerró los ojos en medio de un exquisito bienestar y soñaba dulcemente en la grata espera de lo que tanto había deseado. Pero poco a poco los miembros se le entumecieron, su pensamiento se embotó, se volvió inseguro, fluctuante. Finalmente le venció el agotamiento. Se durmió. Durmió con el sueño pesado, invencible de los cazadores extenuados. Durmió hasta el amanecer. De repente, por la ventana, que había quedado entreabierta, cantó un gallo, encaramado en un árbol próximo. Entonces el varón, sorprendido por aquel sonoro canto, abrió los ojos. Al sentir contra el suyo un cuerpo de mujer, encontrándose en un lecho que no reconocía, sorprendido y sin acordarse ya de nada, balbució en la turbación del despertar: «Pero, ¿dónde estoy? ¿Qué sucede?». Entonces ella, que no había dormido, mirando a aquel hombre despeinado, con los ojos enrojecidos, los labios gruesos, respondió con el tono altanero que empleaba con su marido: «No es nada, un gallo que canta. Siga durmiendo, caballero. Es algo que no le atañe». Ahí acaba el segundo relato. Este varón de Croissart era un hombre que desde luego no se rendía ante nada. Qué difíciles sois a veces las mujeres, qué difíciles. Pero bueno, evidentemente esta señora era una señora casada, aunque no le guardaba el mínimo respeto a su marido, por lo que parece. Y el otro pues tampoco, ¿no? Ni uno ni otro. La verdad es que a mí los relatos de Maupassant me fascinan por la forma en que escribe este hombre. Es que no escapa el más mínimo detalle. Es una pasada. Bueno, ¿cómo va? ¿Os está gustando? Venga, dejadme vuestro like, que no se os olvide, que solamente es hacer clinch. Suscribiros si no lo estáis, por favor. Y ir preparándoos para el siguiente relato, que es un relato, en este caso, de el escritor francés Gautier, titulado El caballero doble. Este relato está ambientado en la melancolía del frío en el norte de la Europa medieval, escrito con una prosa exquisita, y desde el primer momento, os lo garantizo, que os sumergirá en la intriga y el misterio. Sigamos. El caballero doble. ¿Qué es lo que tanto entristece a la rubia Edwidge? ¿Qué hacía ahí sentada sola, con la barbilla apoyada en la mano y el codo en la rodilla, más sombría que la desesperación, más pálida que la estatua de alabastro que llora sobre una tumba?
Desde el fondo de su párpado, una gruesa lágrima rueda sobre su mejilla. Solo una, pero no para nunca. Como esa gota de agua que emana del interior del roquedal y que termina por desgastar el granito. Esa sola lágrima cayendo sin descanso desde sus ojos hasta su corazón, la ha perforado y la ha señalado. Edvige, rubia Edvige, ¿ya no crees en Jesucristo, el dulce Salvador? ¿Dudas de la indulgencia de la Santísima Virgen María? ¿Por qué te llevas al costado sin parar tus pequeñas manos diáfanas, delgadas y delicadas como las de los elfos y las Willis? Vas a ser madre, tu más querido deseo. Tu noble esposo, el conde Lodbrok, ha prometido hacer una gran donación, un altar de plata y un copón de oro fino a la iglesia de Saint Eworth si le dabas un hijo. ¡Ay, ay! La pobre Edvige tiene el corazón atravesado por las 7 espadas del dolor. Un terrible secreto pesa sobre su alma. Hace algunos meses, un extranjero llegó al castillo. Hacía un tiempo terrible aquella noche. Las torres temblaban sobre sus cimientos, las veletas silbaban, el fuego trepaba por la chimenea, el viento batía sobre el cristal como un inoportuno que quisiera entrar. El extranjero era bello, como un ángel, pero como un ángel caído. Sonreía dulcemente y os miraba dulcemente. Y sin embargo, esa sonrisa y esa mirada os congelaban de terror y os inspiraban el horror que siente quien se asoma al abismo. Una gracia, una languidez pérfida como la del tigre que acecha a su presa dominaban todos sus movimientos. Encantaba a la manera de la serpiente que fascina al pájaro. Aquel extranjero era un maestro cantor. Su tez bruñida mostraba que había visto otros cielos. Decía venir de la Bohemia profunda. Pedía hospitalidad para esa noche solamente. Se quedó esa noche, y otros días, y otras noches, pues la tormenta no llegaba a apaciguarse, y el viejo castillo temblaba sobre sus cimientos como si el viento quisiera desarraigarlo y arrojar su corona de almenas sobre las espumosas aguas del torrente. Para calmar el tiempo cantaba extrañas poesías que turbaban el corazón y que producían ideas vehementes. Todo el tiempo, mientras cantaba, un cuervo negro brillante, con destellos de azabache, posado sobre su hombro, marcaba el compás con su pico de ébano y parecía aplaudir batiendo las alas. Edvige enrojecía como la azucena bajo el claro de luna. Se sonrojaba como las rosas de la aurora y se dejaba ir recostándose en su gran sillón, languideciente, medio muerta, perturbada como si hubiera respirado el perfume fatal de esas flores que provocan la muerte. Por fin el maestro cantor pudo partir. Una pequeña sonrisa azul acaba de alegrar la faz del cielo. Desde ese día, Edvige, la rubia Edvige, no ha parado de llorar en la esquina de su ventana. Edvige es madre. Tiene un bonito niño muy blanco y sonrosado. El viejo conde Lodbrok ha encargado al fundidor el altar de plata maciza y le ha dado al orfebre 1000 piezas de oro en una bolsa de piel de reno para fabricar el copón. Será grande y pesado y en él cabrá una buena cantidad de vino. El sacerdote que lo vacíe podrá decir que es un buen bebedor. El niño es muy blanco y sonrosado, pero tiene la mirada negra del extranjero. Su madre lo ha visto bien. ¡Ay, pobre Edvige! ¿Por qué has mirado tanto al extranjero con su arpa y su cuervo? El capellán bautiza al niño. Le dan el nombre de Oluf, un nombre muy bonito. El astrólogo sube a la torre más alta para hacerle el horóscopo.
El tiempo era claro y frío, como la mandíbula de un lobo de dientes agudos y blancos. Una cadena de montañas nevadas mordía el manto del cielo. Las estrellas, grandes y pálidas, brillaban en la crudeza azul de la noche como soles de plata. El astrólogo mide la altitud, anota el año y el minuto. Hace largos cálculos en tinta roja sobre un gran pergamino repleto de signos cabalísticos. Regresa a su gabinete y vuelve a subir a la plataforma. Sin embargo, no se ha equivocado en sus cálculos. Su sistema para el nacimiento es como una báscula de pesar pedrería fina. No obstante, vuelve a empezar. No ha cometido ningún error. El pequeño conde Oluf tiene una estrella doble, una verde y una roja. Verde como la esperanza, roja como el infierno. La una favorable, la otra desastrosa. ¿Se ha visto alguna vez que un niño tenga una estrella doble? Con aire grave y circunspecto, el astrólogo regresa a la estancia del recién nacido y dice mientras pasa su huesuda mano por las olas de su barba de mago: «Condesa Edwige, y vos, conde Lodbrok, dos influencias han presidido el nacimiento de Oluf, vuestro precioso hijo. Una buena, la otra mala. Es por eso por lo que tiene una estrella verde y una estrella roja. Está sometido a un doble ascendente. Ser muy feliz o muy desdichado, no lo sé. Puede ser ambas cosas a la vez». El conde Lodbrok respondió al astrólogo: «La estrella verde vencerá». Pero en su corazón de madre, Edwige temía que fuera la roja. Volvió a apoyar la barbilla en la mano, el codo en la rodilla, y volvió a llorar en la esquina de la ventana. Después de amamantar a su hijo, su única ocupación era mirar a través de la ventana cómo caía la nieve en copos grandes y tupidos, como si allá arriba les hubieran quitado las alas blancas a todos los ángeles y todos los querubines. De cuando en cuando un cuervo pasaba ante la ventana graznando y sacudiendo ese polvo plateado. Esto hacía a Edwige pensar en el singular cuervo que siempre se posaba en el hombro del extranjero, de la dulce mirada de tigre, de la encantadora sonrisa de serpiente. Y sus lágrimas caían más rápido desde sus ojos a su corazón que sabía. El joven Oluf es un niño muy extraño. Se diría que hay en su pequeña piel blanca y roja dos niños de un carácter diferente. Un día es bueno como un ángel, otro es malo como un demonio. Muerde el seno de su madre y desgarra con las uñas la cara de su aya. El viejo conde Lodbrok, sonriente tras su bigote gris, dice que Oluf será un buen soldado y que tiene un carácter belicoso. Lo cierto es que Oluf es un pequeño extraño e insoportable. Tan pronto llora como ríe, es caprichoso como la luna y fantasioso como una mujer. Va y viene, se para de pronto sin motivo aparente, abandona lo que había empezado y hace suceder a la más inquieta turbulencia la inmovilidad más absoluta. Aunque esté solo, parece conversar con un interlocutor invisible. Cuando le preguntan por la causa de tantas agitaciones, dice que la estrella roja le atormenta. Pronto Oluf cumple 15 años. Su carácter se hace cada vez más inexplicable. Su fisonomía, aunque perfectamente hermosa, tiene una expresión sorprendente. Es un rubio como su madre. Tiene todos los rasgos de la raza del norte, pero bajo su frente blanca como la nieve, que aún no ha pisado la bota del cazador ni ha manchado la huella del oso, y que es exactamente la frente de la raza antigua de los Lodbrok,
entre dos párpados anaranjados, brilla un ojo de largas pestañas negras, un ojo de azabache iluminado por los fieros ardores de la pasión italiana, una mirada terciopelada, cruel y melosa como la del maestro cantor de Bohemia. Cómo vuelan los meses, y más aún los años. Edvige reposa ahora bajo las arcadas tenebrosas del panteón de los Lodbrok, al lado del viejo conde que sonríe en su féretro por no ver morir su nombre. Ella era ya tan pálida que la muerte no la ha cambiado mucho. Sobre su tumba hay una hermosa estatua tumbada, con las manos juntas y los pies sobre un lebrel de mármol, fiel compañía de los fallecidos. Lo que Edvige dijo en sus últimos momentos nadie lo sabe, pero el padre que la confesaba se puso aún más pálido que la moribunda. Oluf, el hijo moreno y rubio de Edvige la Triste, tiene hoy 20 años. Es muy diestro en todos los ejercicios, nadie tira con el arco mejor que él. Recupera la flecha que acaba de clavarse temblorosa en el centro de la diana. Sin bridas ni espuelas, doma a los caballos más salvajes. Nunca ha mirado impunemente a una mujer ni a una joven, pero ninguna de las que le han amado ha sido feliz. La fatal inestabilidad de su carácter se opone a cualquier posible felicidad entre una mujer y él. Solo una de sus mitades siente la pasión, la otra experimenta el odio. Tan pronto se impone la estrella verde como la estrella roja. Un día os dice: «Oh, blancas vírgenes del norte, destellantes y puras como los hielos del polo, niñas de claro de luna, mejillas tocadas del frescor de la aurora boreal». Y el otro día exclama: «Oh, hijas de Italia, doradas por el sol y rubias como la naranja, corazones ardientes en pechos de bronce». Lo que es más triste es que es sincero en las dos exclamaciones. ¡Ay, pobres desoladas, tristes sombras quejumbrosas, ni siquiera le acusáis porque sabéis que es más desdichado que vosotras! Su corazón es un terreno herido, sin cesar por las pisadas de dos combatientes desconocidos, cada uno de los cuales, como en el combate de Jacob y el ángel, busca destrozar la corva de su enemigo. Si fuéramos al cementerio, bajo las largas hojas aterciopeladas del verbasco de cortes profundos, bajo el asfódelo de un verde insano, entre la maleza de avena y ortigas, encontraríamos más de una piedra abandonada, sobre las que sólo el rocío de la mañana extiende sus lágrimas. Mina, Dora, Tecla, ¿es la tierra suficientemente pesada para vuestros delicados senos y vuestros encantadores cuerpos? Un día, Oluf llama a Dietrich, su fiel escudero, y le pide que ensille su caballo. «Señor, mire cómo cae la nieve, cómo silba el viento y hace doblarse hasta la tierra la copa de los abetos. ¿No oye a lo lejos aullar a los flacos lobos y a los renos bramar de angustia como almas en pena? Dietrich, mi fiel escudero, sacudiré la nieve como si fuera una pluma sobre mi manto. Pasaré bajo la arcada de los abetos, inclinando un poco el penacho de mi casco. En cuanto a los lobos, sus garras perderán su filo contra esta buena armadura, y con la punta de mi espada desharé el hielo y mostraré al pobre reno que gime y llora con cálidas lágrimas el musgo florido y fresco que no logra alcanzar». El conde Oluf de Lodbrok, pues este es su título desde que murió el viejo conde, parte sobre su buen caballo, acompañado por sus dos perros gigantes, Murg y Fenris, pues el joven señor de los párpados anaranjados tiene una cita, y puede ser que ya desde lo alto de la pequeña torrecilla, aguda como una pimentera, se asome al balcón esculpido, a pesar del frío y del cierzo, la muchacha inquieta, tratando de distinguir en la blancura del llano
el penacho del caballero. Oluf, sobre su gran caballo con aspecto de elefante, cuyos costados castiga a golpe de espuela, avanza por los campos. Atraviesa el lago, al que el frío ha convertido en un solo bloque de hielo en el que los peces están atrapados con las aletas extendidas como petrificaciones en la masa del mármol. Las 4 herraduras del caballo, armadas de ganchos, muerden sólidamente la dura superficie. Una niebla producida por su sudor y su respiración le envuelve y le persigue. Se diría que galopa en una nube. Los 2 perros, Murg y Fenris, a los lados de su amo, resoplan por sus narices ensangrentadas grandes chorros de vapor como animales fabulosos. Ahí está el bosque de abetos. Semejantes a espectros extienden sus pesados brazos cargados de mantos blancos. El peso de la nieve curva a los más jóvenes y más flexibles. Se diría una especie de arco de plata. El negro terror habita en este bosque, en el que las rocas presentan formas monstruosas, en el que cada árbol, con sus raíces, parece incubar a sus pies un nido de dragones adormecidos. Pero Oluf no conoce el terror. El camino se estrecha cada vez más. Los abetos cruzan enmarañadamente sus ramas quejumbrosas. Los escasos claros apenas permiten ver las colinas nevadas que destacan en blancas ondulaciones sobre el cielo negro y apagado. Felizmente, Mopse es un vigoroso corcel que llevaría sin doblarse al gigantesco Odín. Ningún obstáculo le detiene. Salta sobre las rocas, atraviesa los barrancos y de cuando en cuando arranca a los guijarros con los que tropieza su casco un penacho de chispas que se extinguen al instante. ¡Vamos, Mopse! ¡Valor! Ya no tienes más que atravesar el pequeño llano y el bosque de abedules. Una bonita mano acariciará tu cuello satinado y en una cuadra bien caliente comerás cuanto quieras de cebada mondada y avena. ¡Qué espectáculo encantador el bosque de abedules! Todas las ramas están acolchadas con una capa de escarcha. Hasta las más pequeñas ramitas se dibujan en blanco sobre la oscuridad de la atmósfera. Parecen una inmensa cesta de filigrana, una madrépora de plata, una gruta con todas sus estalactitas. Las ramificaciones y las extrañas flores con que la helada azoga los cristales no ofrecen unos dibujos más complicados y variados. Señor Oluf, ¿cuánto habéis tardado? Temía que el oso de la montaña os hubiese cortado el camino, o que los elfos os hubiesen invitado a danzar, dijo la joven castellana, haciendo sentarse a Oluf en el sillón de encina de la chimenea. Pero, ¿por qué habéis venido a una cita de amor con un compañero? ¿Teníais miedo de pasar solo por el bosque? ¿De qué compañero me habláis, flor de mi alma?, dijo Oluf muy sorprendido a la joven castellana. Del caballero de la estrella roja que siempre lleváis con vos, el que ha nacido de una mirada del cantor bohemio, el espíritu funesto que os posee. Deshaceos del caballero de la estrella roja o nunca escucharé vuestras palabras de amor. Yo no puedo ser la mujer de 2 hombres a la vez. Por más que hizo y que dijo, Oluf no logró siquiera besar el rosado dedo meñique de la mano de Brenda. Se marchó sumamente enfadado y resuelto a combatir al caballero de la estrella roja si podía dar con él. A pesar de la severa acogida de Brenda, Oluf retomó al día siguiente el camino hacia el castillo de Torrecillas en forma de pimentera. Los enamorados no se desaniman fácilmente. Mientras marchaba, se decía: Brenda, sin duda, está loca. ¿Y qué quiere decir con eso del caballero de la estrella roja? La tormenta era violentísima. La nieve
se arremolinaba y apenas permitía distinguir la tierra del cielo. A pesar de los ladridos de Fenris y Mug, que saltaban en el aire para atraparlos, una espiral de cuervos revoloteaba siniestramente por encima del penacho de Oluf. Al frente iba el cuervo que brillaba como el azabache y que marcaba el compás sobre el hombro del cantor bohemio. Fenris y Mug se detienen súbitamente. Sus móviles narices olfatean el aire con inquietud. Intuyen la presencia de un enemigo. Y no se trata de un lobo o un zorro, pues un lobo o un zorro serían un sencillo bocado para estos bravos perros. Se oye un ruido de pasos y enseguida, en una vuelta del camino, aparece un caballero montado sobre un caballo de gran tamaño, seguido de dos enormes perros. Lo habríais tomado por Oluf. Estaba armado exactamente del mismo modo, con un jubón adornado en el mismo blasón. Únicamente sobre su caso llevaba una pluma roja en lugar de verde. El camino era tan estrecho que uno de los dos caballeros debía retroceder. «Señor Oluf, retroceded para que yo pueda pasar», dijo el caballero con la visera bajada. «El viaje que yo hago es un largo viaje. Me esperan. Es menester que llegue». «Por el bigote de mi padre, sois vos quien retrocederá. Voy a una cita de amor y los enamorados tienen prisa», respondió Oluf, llevando la mano a la empuñadura de la espada. El desconocido sacó la suya y el combate comenzó. Las espadas, al caer sobre las mallas de acero, hacían brotar haces de chispas centelleantes, y aunque eran de acero de calidad, pronto estuvieron melladas como sierras a través del vaho de los caballos y la bruma de su jadeante respiración. Se habría tomado a los combatientes por dos oscuros herreros feroces sobre su hierro al rojo. Los caballos, animados por la misma rabia que sus dueños, mordían con fuerza sus venosos cuellos y se arrancaban jirones de pecho. Se agitaban en giros desenfrenados, se erguían sobre las patas traseras y, sirviéndose de los cascos como de puños cerrados, se daban terribles golpes mientras sus jinetes se machacaban terriblemente sobre sus cabezas. Los perros no eran sino una sola dentellada y un aullido. Las gotas de sangre brotaban a través de las escamas imbricadas de las armaduras y caían aún tibias sobre la nieve, haciendo pequeños agujeros rosados. Al cabo de pocos instantes se hubiera dicho que se trataba de una criba, de tan frecuentemente como caían las gotas, tan tupidas. Los dos caballeros estaban heridos. Cosa extraña, Oluf sentía los golpes que asestaba al caballero desconocido. Sufría las heridas que él producía y las que recibía. Había experimentado un gran frío en el pecho, como de un hierro que entrase y buscase el corazón. Y sin embargo, su coraza no estaba doblada en la parte del pecho. Su única herida era un golpe en el brazo derecho. Singular duelo en el que el vencedor sufría tanto como el vencido, en el que dar y recibir era algo indiferente. Reuniendo sus fuerzas, Oluf hizo volar de un revés el terrible yelmo de su adversario. ¡Oh, horror! ¿Qué vio el hijo de Edvich y de Lodbrok? Se vio a sí mismo ante él. Un espejo habría sido menos exacto. Se había batido contra su propio espectro, con el caballero de la estrella roja. El espectro lanzó un gran grito y desapareció. La espiral de cuervos remontó en el cielo y el valiente Oluf continuó su camino. De vuelta a su castillo al atardecer, llevaba consigo a la joven castellana, que esta vez sí había querido escucharle. Al no estar ya allí el caballero de la estrella roja, ella había dejado caer de sus labios de rosa sobre el corazón de Oluf esa confesión que cuesta tanto al pudor.
La noche era clara y azul. Oluf alzó la cabeza para buscar su doble estrella y mostrársela a su prometida. Ya solo estaba la verde, la roja había desaparecido. Al entrar, muy feliz por ese prodigio que atribuía al amor, Brenda hizo notar a Oluf que el azabache de sus ojos se había vuelto azul, signo de reconciliación celeste. El viejo Lodbrok sonríe satisfecho bajo su bigote blanco en el fondo de su tumba, pues, a decir verdad, aunque nunca lo hubiese manifestado, en alguna ocasión los ojos de Oluf le habían hecho meditar. La sombra de Edvige está contenta, porque al fin el hijo del noble señor Lodbrok ha vencido a la influencia maligna de los ojos naranja, del cuervo negro y de la estrella roja. El hombre ha vencido al íncubo. Esta historia demuestra cómo un solo momento de descuido, una mirada incluso inocente, pueden tener influencia. Jóvenes muchachas, no pongáis nunca los ojos sobre los maestros cantores de Bohemia, que recitan poemas embriagadores y diabólicos. Vosotras, muchachas, no os fiéis más que de la estrella verde. Y vosotros, que tenéis la desdicha de ser dobles, incluso si tenéis que golpearos a vosotros mismos y heriros con vuestra propia espada, combatid valientemente al adversario interior, al malvado caballero. Si preguntáis quién os ha traído esta leyenda de Noruega, ha sido un cisne, una bella ave de pico amarillo que ha atravesado el fiordo, ora nadando, ora volando. Y hasta aquí este nuevo cuento. Un cuento con unos valores brutales. Para mí, el relato más intenso de esta saga. ¿Por qué? Porque nos dice, mirar, yo creo, bajo mi punto de vista, que lo que simboliza esa guerra que tiene el conde Oluf consigo mismo es la que tenemos todo el mundo en nuestro interior. Es el guerrero interior, la que tenemos, la lucha diaria contra nuestros enfados, contra nuestra ira, nuestro mal genio, nuestras críticas, contra todas las emociones negativas que nos inundan día a día. Ese es el guerrero Oluf. La lucha que tiene él es la que todos tenemos. Y consigue, al final, vencerla, que es lo mismo que nos va a pasar a nosotros. Si no dejamos de perseverar en el camino de la espiritualidad, si no dejamos de perseverar en el camino del conocernos a nosotros mismos, de ser mejor persona, al final conseguiremos ese desarrollo y esa evolución que tanto ansiamos. No bajéis la guardia, siempre os lo digo. La vida nos va a poner obstáculos y hemos de saber afrontarlos, siempre con el mejor talante. Bueno, para mí un cuento inolvidable. Pero sigamos porque ahora viene el segundo cuento de Guy de Maupassant, que se titula Un duelo. Aquí podremos volver a la época de los duelistas que por una tontería se mataban. Algo realmente que no cabe en las cabezas, por lo menos en la mía. Bueno, espero que os guste. Sigamos. Un duelo. La guerra había terminado. Los alemanes ocupaban Francia. El país estaba convulsionado como un luchador vencido caído bajo la rodilla del vencedor. De un París enloquecido, hambriento, desesperado, comenzaban a salir los primeros trenes en dirección a las nuevas fronteras, atravesando lentamente campos y pueblos. Los primeros viajeros miraban por las ventanillas las llanuras devastadas y las aldeas incendiadas. Delante de las puertas de las casas que habían quedado en pie, unos soldados prusianos, con el casco negro de punta de cobre,
fumaban en pipa a horcajadas de una silla. Otros trabajaban o charlaban como si formaran parte de las familias. Al pasar por las ciudades, se veían regimientos enteros haciendo maniobras en las plazas, y a pesar del ruido de las ruedas, llegaban a ratos las broncas órdenes. El señor Dubois, que había formado parte de la Guardia Nacional de París mientras duró el sitio, se dirigió a Suiza para reunirse con su mujer y su hija, mandadas por prudencia al extranjero antes de la invasión. El hambre y las fatigas no habían hecho disminuir su gran panza de rico y pacífico comerciante. Había soportado los terribles acontecimientos con desconsolada resignación y amargas palabras sobre la ferocidad de los hombres. Pero ahora que terminada la guerra se dirigía hacia la frontera, veía por primera vez a los prusianos, pese a haber cumplido con su deber en las murallas y montado muchas guardias en las frías noches. Miraba con irritado terror a esos hombres armados y barbudos instalados como si estuvieran en su casa en tierra francesa, y sentía en el alma una especie de fiebre de patriotismo impotente, al tiempo que esa gran necesidad, que ese instinto nuevo de prudencia que ya no nos ha abandonado desde entonces. En su compartimento, dos ingleses, venidos para ver, miraban con ojos tranquilos y curiosos. Eran ambos también gordos y hablaban en su lengua, consultando a veces su guía, que leían en voz alta tratando de reconocer los lugares indicados. De repente, el tren se detuvo en la estación de una pequeña ciudad, y un oficial prusiano subió los 2 escalones del vagón armando gran ruido con su sable. Era alto, llevaba un uniforme ceñido y una barba hasta los ojos. Su cabello pelirrojo parecía llamear, y sus largos bigotes, más pálidos, se prolongaban a ambos lados del rostro, cortándolo transversalmente. Al punto, los ingleses se pusieron a contemplarlo con unas sonrisas de curiosidad satisfecha, mientras el señor Dubois fingía leer un diario. Permanecía acurrucado en su rincón, como un ladrón frente a un gendarme. El tren se puso de nuevo en marcha. Los ingleses seguían charlando, buscando los lugares precisos de las batallas. Y de repente, cuando uno de los dos extendía el brazo hacia el horizonte, indicando un pueblo, el oficial prusiano dijo en francés, mientras estiraba sus largas piernas y se recostaba sobre su espalda: «Yo maté a 12 franceses en ese pueblo. Hice más de 100 prisioneros». Los ingleses, interesadísimos, preguntaron enseguida: «Oh, ¿cómo se llama ese pueblo?». El prusiano respondió: «Farsburg». Prosiguió: «Cogí a esos bribones franceses por las orejas». Y miraba al señor Dubois riendo orgullosamente entre sus pelos. El tren seguía su marcha, pasando siempre por aldeas ocupadas. Se veía a los soldados alemanes a lo largo de las carreteras, al borde de los campos, de pie en un extremo de las barreras o charlando delante de un café. Cubrían la tierra como langostas africanas. El oficial extendió la mano. «Si hubiera mandado yo, habría tomado París, lo habría quemado todo y matado a todo el mundo, y así se habría acabado Francia». Los ingleses, por cortesía, se limitaron a decir: «Oh, yes». El otro continuó: «Dentro de 20 años, toda Europa, toda será nuestra. Prusia es más fuerte que todos». Los ingleses, inquietos, ya no respondieron. Sus semblantes, vueltos impasibles, parecían de cera entre sus largas patillas. Entonces el oficial prusiano se echó a reír, y mientras seguía echado hacia atrás, comenzó con sus bromas. Bromeó sobre Francia aplastada, insultó a los enemigos postrados, bromeó sobre Austria vencida hacía poco, bromeó sobre la defensa encarnizada e impotente de los departamentos, bromeó sobre la guardia móvil, sobre la inútil artillería. Anunció que Bismarck, con los cañones apresados, haría construir una ciudad de hierro. Y de repente posó sus botas contra el muslo del señor Dubois, quien apartaba a la mirada, rojo como un tomate.
Los ingleses parecían haberse vuelto indiferentes a todo, como si de pronto se hubieran visto encerrados en su isla, lejos del mundanal ruido. El oficial se sacó la pipa y mirando fijamente al francés dijo: ¿No tiene tabaco? No, señor. El alemán prosiguió: Pues le ruego que vaya a comprar cuando pare el tren. Y continuó entre risas: Le daré una propina. El tren pitó y ralentizó la marcha. Pasó por delante de los edificios incendiados de una estación y se detuvo. El alemán abrió la puerta y, aferrando a Dubois de un brazo, dijo: «Vaya a hacer lo que le he dicho. ¡Rápido, rápido!». Un destacamento prusiano ocupaba la estación. Otros soldados miraban de pie a lo largo de la empalizada de madera. La locomotora pitaba, ya a punto de partir de nuevo. Entonces, de repente, el señor Dubois irrumpió en el andén y, a pesar de los gestos del jefe de estación, se precipitó en el compartimiento vecino. Estaba solo. Se desabrochó el chaleco de tanto como le latía el corazón y se secó la frente jadeando. El tren se paró de nuevo en una estación y de repente el oficial apareció en la puerta y subió, seguido al punto por los dos ingleses movidos por la curiosidad. El alemán se sentó enfrente del francés y, riendo de nuevo, dijo: «No ha querido hacer mi encargo». El señor Dubois respondió: «No, señor». El tren acababa de arrancar. El oficial dijo: «Ahora le cortaré los bigotes para llenar mi pipa», y alargó una mano hacia el rostro de su vecino. Los ingleses, siempre impasibles, miraron con sus ojos fijos. Había aferrado ya el alemán un pellizco de pelos y tiraba de ellos, cuando el señor Dubois le levantó el brazo de un manotazo y, agarrándole del cuello, le arrojó sobre el asiento. Luego, cegado por la ira, con las sienes hinchadas y los ojos inyectados en sangre, siguió estrangulándole con una mano y con la otra cerrada comenzó a propinarle furiosos puñetazos en el rostro. El prusiano, debatiéndose, trataba de desvainar el sable, de aferrar a su adversario tumbado sobre él. Pero el señor Dubois lo aplastaba con el enorme peso de su panza y golpeaba sin descanso, sin tomar aliento, sin ver dónde caían sus puños. La sangre brotaba. El alemán, estrangulado, agonizaba. Escupía los dientes, trataba en vano de rechazar a aquel gordo exasperado que le molía a golpes. Los ingleses se habían levantado, acercándose para ver mejor. Permanecían de pie, llenos de regocijo y de curiosidad, dispuestos a apostar por uno o por otro de los contrincantes. De repente, el señor Dubois, extenuado por el gran esfuerzo, se alzó y se sentó sin decir palabra. El prusiano no se le arrojó encima, de tan aterrado, aturdido por el asombro y el dolor como estaba. Tras recuperar el aliento, dijo: «Si no quiere darme satisfacción a pistola, le mataré». El señor Dubois respondió: «Cuando usted quiera, me parece bien». El alemán prosiguió: «Ahí está la ciudad de Estrasburgo, donde tomaré a 2 oficiales por padrinos. Tenemos tiempo antes de que el tren parta de nuevo». El señor Dubois, que resoplaba tanto como la locomotora, dijo a los ingleses: «¿Quieren ser ustedes mis padrinos?». Ambos respondieron a la vez: «Oh, yes». El tren se detuvo. En cuestión de 1 minuto, el prusiano había encontrado a 2 camaradas que trajeron las pistolas y ganaron las murallas. Los ingleses sacaban de continuo sus relojes, apretando el paso, apresurando los preparativos, inquietos por la hora para no perder el tren. El señor Dubois no había cogido nunca una pistola. Le pusieron a 20 pasos de su enemigo. Le preguntaron: «¿Está usted listo?». Al responder «sí, señor», vio que uno de los ingleses había abierto su paraguas para protegerse del sol. Una voz ordenó: «¡Fuego!». El señor Dubois disparó, al alzar, sin esperar, y vio con estupor que el prusiano, de pie delante de él, se tambaleaba, levantaba los brazos y caía redondo. ¡Le había matado! Uno de los ingleses exclamó:
¡Oh! Vibrante de alegría, de curiosidad satisfecha y de dichosa impaciencia. El otro, que seguía teniendo su reloj en la mano, cogió al señor Dubois por el brazo y se lo llevó a paso gimnástico hacia la estación. El primer inglés marcaba el paso, corriendo con los puños cerrados, los codos pegados al cuerpo. 1, 2, 1, 2. Y trotaban los tres de frente, pese a sus barrigas, como tres caricaturas de un periódico humorístico. El tren partía, saltaron dentro de su coche. Entonces los ingleses, quitándose sus gorras de viaje, las levantaron agitándolas y luego, por 3 veces seguidas, gritaron: «¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra!». Acto seguido, con expresión seria, tendieron uno tras otro la mano derecha al señor Dubois y volvieron a sentarse uno al lado del otro en su rincón. Bien, acabamos ya el penúltimo cuento. Y es que, como os decía antes, los relatos de Maupassant me encantan. Pero mirar, vamos ya sin más dilación al último cuento. Un cuento del gran escritor Gustave Flaubert. Este relato fue escrito a muy temprana edad por parte de Flaubert. Y es un relato de misterio, donde el verdadero protagonista es el libro en sí, ya que el personaje del relato, Giacomo, vive solo por y para los libros y es capaz de llevar esa pasión hasta el límite. Escuchémoslo. Bibliomanía. Gustave Flaubert. En una calle de Barcelona, estrecha y oscura, vivía hace poco tiempo uno de esos hombres de frente pálida, ojos apagados y hundidos, uno de esos seres satánicos y extraños a los que Hoffmann desenterraba en sus sueños. Era Giacomo, el librero. Tenía 30 años y ya parecía viejo y decrépito. Era alto de estatura, pero iba encorvado como un anciano. Su cabello era largo, pero blanco. Sus manos eran fuertes y nerviosas, pero secas y cubiertas de arrugas. Su traje era mísero y andrajoso. Tenía un aspecto torpe y apocado. Su fisonomía era pálida, triste, fea e incluso insignificante. Pocas veces se le veía por las calles, salvo en los días de subasta de libros raros y curiosos. Entonces dejaba de ser el hombre indolente y ridículo. Sus ojos se animaban, corría, andaba, pataleaba. Apenas podía moderar su alegría, sus inquietudes, sus angustias y sus dolores. Regresaba a casa jadeante, desfondado y sin aliento. Tomaba el libro amado, lo mimaba con los ojos, lo miraba y lo amaba como un avaro a su tesoro, un padre a su hija, un rey a su corona. Aquel hombre nunca había hablado con nadie, salvo con los libreros de viejo y con los anticuarios. Era taciturno y soñador, sombrío y triste. No tenía más que una idea, un amor, una pasión: los libros. Y ese amor y esa pasión le quemaban por dentro, consumían sus días, devoraban su existencia. A menudo, por la noche, los vecinos veían, a través del escaparate del librero, una luz que vacilaba. Luego avanzaba, se alejaba, subía. Después, a veces se apagaba. Entonces oían llamar a su puerta, y era Giacomo que venía a encender su vela, que alguna hoja había apagado.
Esas noches febriles y ardientes se las pasaba con sus libros. Corría por los almacenes, recorría las galerías de su biblioteca maravillado y en éxtasis. Después se detenía, con el pelo revuelto y los ojos fijos y brillantes. Sus manos temblaban al tocar los libros de los estantes. Estaban calientes y húmedas. Tomaba un libro, pasaba las hojas, palpaba el papel, examinaba los dorados, las cubiertas, las letras, la tinta, los pliegos y la colocación de las ilustraciones para formar la palabra finis. Luego lo cambiaba de sitio, lo ponía en un estante más alto y se quedaba horas enteras mirando el título y la forma. Iba luego hacia los manuscritos, pues eran estos sus hijos predilectos. Tomaba uno de ellos, el más antiguo, el más desgastado, el más sucio. Miraba el pergamino con amor y felicidad. Olía su polvo santo y venerable. Entonces se le inflaba la nariz de alegría y de orgullo, y una sonrisa acudía a sus labios. ¡Oh! Era feliz aquel hombre, feliz en medio de tanta ciencia, de la cual apenas comprendía su importancia moral y su valor literario. Era feliz en medio de todos esos libros. Paseaba los ojos sobre las letras doradas, sobre las páginas desgastadas, sobre los pergaminos descoloridos. Amaba la ciencia como un ciego ama el día. No era la ciencia lo que amaba, era su forma y su expresión. Amaba un libro porque era un libro. Amaba su olor, su forma, su título. Lo que le gustaba de un manuscrito era su vieja fecha ilegible, las letras góticas, curiosas y extrañas, los densos dorados que recargaban los dibujos, las páginas cubiertas de polvo, cuyo perfume suave y tierno él aspiraba con deleite. Era esa hermosa palabra, finis, rodeada de dos amores, sobre una cinta, apoyada en una fuente, grabada sobre una tumba o apoyada en una cesta, entre las rosas y las manzanas doradas y los ramos azules. Aquella pasión le había absorbido por completo. Apenas comía, ya no dormía, pero soñaba durante días y noches enteros con su idea fija, los libros. Soñaba con todo lo que debía tener de divino, de sublime y de hermoso una biblioteca real, y soñaba con hacerse con una tan grande como la de un rey. Con qué gusto respiraba, qué orgulloso y poderoso se sentía al sumergir su mirada en las inmensas galerías en las que la vista se perdía entre los libros. Levantaba la cabeza, libros. La bajaba, libros. A la derecha y a la izquierda, más libros, más libros. En Barcelona le tenían por un hombre extraño e infernal, un sabio o un brujo. Apenas sabía leer, nadie se atrevía a hablarle. De lo pálida y severa que era su frente, tenía un aspecto malvado y traicionero, y sin embargo nunca había hecho daño a un niño. También es cierto que nunca daba limosna. Guardaba todo su dinero, toda su fortuna, todas sus emociones para los libros. Había sido monje y por ellos había abandonado a Dios. Más tarde les sacrificó lo que los hombres tienen por más sagrado después de Dios, el dinero. Después les entregó lo más preciado que tenemos después del dinero, el alma. Pero desde hacía algún tiempo sus vigilias se habían hecho más largas. Se veía el quinqué brillando sobre sus libros hasta más tarde. Y es que había un nuevo tesoro, un manuscrito. Una mañana entró en su tienda un joven estudiante de Salamanca. Parecía rico, pues dos criados a pie sujetaban su mula en la puerta de Giacomo. Llevaba un gorro de terciopelo rojo y anillos brillantes en los dedos.
Sin embargo, no tenía el aire de suficiencia y nulidad que es habitual en la gente que tiene criados con galones, que va bien vestida y tiene la cabeza vacía. No, aquel hombre era un sabio, pero un sabio rico, es decir, un hombre que en París escribe sobre una mesa de caoba, tiene libros de canto dorado, zapatillas bordadas, curiosidades chinas, un batín, un reloj de oro, un gato que duerme en su alfombra y 2 o 3 mujeres a las que lee sus versos, su prosa y sus cuentos, y que le dicen: «Usted tiene alma», aunque piensen que no es más que un fatuo. Las maneras de este caballero eran educadas. Al entrar saludó al librero, hizo una profunda reverencia y le dijo en tono afable: «¿No tiene usted ningún manuscrito, señor?». El librero se sintió confundido y respondió balbuceando: Pero, señor, ¿quién se lo ha dicho?». «Nadie, pero lo supongo». Y dejó sobre el escritorio del librero una bolsa llena de oro que hizo sonar sonriendo, como hace todo hombre que toca el dinero que le pertenece. «Señor», dijo Giacomo, «es cierto que los tengo, pero no los vendo, los conservo». «¿Y por qué? ¿Qué hace usted con ellos?». «¿Por qué, señor?». Y se puso rojo de cólera. ¿Qué hago yo con ellos? Oh, no, usted ignora lo que es un manuscrito. «Perdón, maese Giacomo, lo sé muy bien, y para probarlo le diré que tiene usted aquí la crónica de Turpin». «¿Quién, yo? Le han engañado, señor». «No, Giacomo», respondió el caballero. «Tranquilícese, no quiero robárselo, sino comprárselo». «¡Jamás!». «Sí que me lo venderá, puesto que lo tiene aquí», respondió el estudioso. Se lo vendieron en casa de Ricciami el día que murió. «Pues bien, sí, lo tengo. ¿Y qué? Es mi tesoro, mi vida. Pero usted no me lo arrancará. Escuche, le voy a confiar un secreto. Baptisto, ¿sabe usted, no? Baptisto, el librero que está en la Plaza Real, mi rival y mi enemigo. Pues bien, no lo tiene, y yo sí». «¿En cuánto lo estima usted?». Giacomo se detuvo un buen rato y respondió con aire orgulloso: «200 doblones, señor». Miró al joven con aire triunfal, como si le fuera a decir: «Usted se irá ahora, pues es demasiado caro y sin embargo no lo daré por menos». Se equivocó, pues el otro, mostrándole su bolsa, le dijo: «Aquí tiene 300». Giacomo palideció, estuvo a punto de desmayarse. «¡300 doblones!», repitió. «¡Qué loco he sido, señor! No lo venderé ni por 400». El estudiante se echó a reír, buscó en su bolsillo, del que sacó otras 2 bolsas y dijo: «¿Y bien, Giacomo? He aquí 500. Oh, ¿no quieres venderlo, Giacomo? Pero yo lo voy a tener, hoy mismo, en este momento, pues lo necesito. Aunque tuviera que vender este anillo obtenido en un beso de amor, aunque tuviera que vender mi espada guarnecida de diamantes, aunque tuviera que vender mis casas y mis palacios, aunque tuviese que vender mi alma. Necesito ese libro. Lo necesito a toda costa, a cualquier precio. Dentro de 8 días defiendo una tesis en Salamanca. Necesito ese libro para ser doctor. Necesito ser doctor para ser arzobispo. Necesito llevar la púrpura sobre mis espaldas para llevar la tiara sobre la frente». Giacomo se acercó a él y le miró lleno de admiración y respeto, como al único hombre que le hubiera comprendido. «Escucha, Giacomo», le interrumpió el caballero, «te voy a contar un secreto que va a ser tu fortuna y tu felicidad. Hay aquí un hombre que vive a la entrada del barrio árabe. Ese hombre tiene un libro. Es El misterio de San Miguel». «¿El misterio de San Miguel?», dijo Giacomo dando un grito de alegría. «Gracias, me ha salvado usted la vida». «Rápido, dame la crónica de Turpin». Giacomo corrió hacia un estante. Allí se paró de golpe, se esforzó en palidecer y dijo con tono de sorpresa: «Pero, señor, si no lo tengo». «Giacomo,
Tus trucos son muy burdos y tu mirada traiciona a tu palabra. Señor, se lo juro, no lo tengo. Vamos, no eres más que un viejo loco, Giacomo. Toma, aquí tienes 600 doblones. Giacomo tomó el manuscrito y se lo entregó al joven. Tenga el libro, le dijo mientras él se alejaba riendo, y al montar en su mula decía a sus criados: ya sabéis que vuestro amo es un loco, pero acaba de engañar a un imbécil. Si será idiota, repetía riendo, que se ha creído que voy a ser papa. Y el pobre Giacomo se quedó triste y desesperado, apoyando su frente ardiente sobre las vitrinas de su tienda, llorando de rabia y mirando con pena y dolor su manuscrito, objeto de sus cuidados y su afecto, que se llevaban los criados del caballero. Maldito seas, hombre del infierno, maldito seas, 100 veces maldito, tú, que me has robado todo lo que amaba en la tierra en la que ahora ya no podré vivir. Sé que me ha engañado, el infame, me ha engañado. Si así fuera, me vengaré. No, corramos rápido al barrio de los árabes. ¿Y si este hombre me pidiera una suma que no tengo? ¿Qué hacer entonces? Oh, es como para morirse. Y toma el dinero que ha dejado el estudiante sobre su escritorio y sale corriendo. Mientras andaba por las calles, no veía nada de cuanto le rodeaba. Todo pasaba ante él como una fantasmagoría cuyo enigma no comprendía. No oía ni el paso de los transeúntes ni el ruido de las ruedas sobre el pavimento. No pensaba, no soñaba, no veía más que una cosa: los libros. Pensaba en el ministerio de San Miguel, lo veía en su imaginación, ancho y delgado, con un pergamino ornado de letras doradas. Intentaba adivinar el número de páginas que debía contener. El corazón le latía con violencia, como el de un hombre que espera su pena de muerte. Por fin llegó. El estudiante no le había engañado. En el suelo, sobre una vieja alfombra, totalmente agujereada, estaban extendidos una decena de viejos libros. Giacomo, sin hablar al hombre que dormía a su lado, tumbado como los libros y que roncaba al sol, cayó de rodillas y se puso a recorrer con la mirada inquieta y atenta los lomos de todos los libros. Luego se levantó pálido y abatido, despertó al librero chillando y le preguntó: «Oiga, amigo, ¿no tiene usted el misterio de San Miguel?» «¿Qué?», dijo el mercader abriendo los ojos. «¿No quiere usted hablar de uno de los libros que tengo? Mire». «El imbécil», dijo Giacomo pateando el suelo. «¿Tienes más, aparte de esos?» «Sí, mire, estos son», y le mostró un pequeño paquete de folletos atados con cuerdas. Giacomo las rompió encolerizado y leyó los títulos en un segundo. «¡Diablos!», dijo. «¿No es esto? ¿No lo habrás vendido por casualidad? Vamos, si lo tienes, venga, venga, toma 100 doblones, 200, todo lo que quieras». El librero le miraba extrañado. «Ah, ¿se refiere usted quizás a un librito que di ayer por 8 maravedís al párroco de la catedral de Oviedo? ¿Te acuerdas del título del libro? No. ¿No sería Misterio de San Miguel? Sí, ese era». Giacomo se alejó unos pasos de allí y cayó sobre el polvo, como un hombre cansado de una aparición que le obsesiona. Cuando volvió en sí, ya anochecía, y el sol, que enrojecía en el horizonte, estaba en declive. Se levantó y volvió a su casa, enfermo y desesperado. 8 días después, Giacomo no había olvidado su triste decepción. Su herida seguía viva y sangrante. Llevaba 3 noches sin dormir, pues aquel día se iba a vender el primer libro impreso en España, ejemplar único en el reino. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de tenerlo, así que se puso muy contento cuando le anunciaron que su propietario había muerto. Pero una inquietud le tenía el alma en vilo. Baptisto podría comprarlo.
Baptisto, que desde hacía algún tiempo le quitaba no ya los clientes, que poco le importaban, sino todo lo que aparecía de raro y nuevo. Baptisto, cuya fama odiaba con odio de artista. Aquel hombre se le hacía muy molesto. Era siempre él quien le quitaba los manuscritos en las subastas públicas, los encarecía y se los llevaba todos. ¿Cuántas veces el pobre monje, en sus sueños de ambición y fortuna, cuántas veces vio venir hacia él la larga mano de Baptisto a través de la multitud, como en los días de subasta, para quitarle un tesoro con el que había soñado tanto tiempo, que había codiciado con tanto amor y egoísmo? ¿Cuántas veces también estuvo tentado de llevar a cabo con un crimen lo que ni el dinero ni la paciencia habían podido hacer? Pero rechazaba esa idea en su corazón, trataba de evadirse del odio que sentía hacia ese hombre y se adormecía sobre sus libros. Muy de mañana estuvo ante la casa en la que tendría lugar la venta. Llegó antes que el comisario, antes que el público y antes que el sol. En cuanto se abrieron las puertas, se precipitó hacia la escalera, subió a la sala y pidió el libro. Se lo enseñaron. Eso ya fue un placer. Nunca había visto nada tan bello y que le gustara más. Era una Biblia latina, con comentarios griegos. La admiró y la admiró más que nadie. La apretaba entre sus dedos riendo amargamente, como quien se muere de hambre y está viendo oro. Nunca tampoco había deseado algo tanto. ¿Cuánto habría querido entonces, incluso al precio de todo lo que tenía, de sus libros, de sus manuscritos, de sus 600 doblones, al precio mismo de su sangre? ¿Cuánto habría deseado tener ese libro? Venderlo todo, todo para tener ese libro. No tener más que ese libro, pero que fuera suyo. Poder mostrárselo a toda España con una sonrisa de desprecio y de compasión hacia el rey, hacia los sabios, hacia Baptisto, y decir: mío, es mío, este libro es mío. Y tenerlo entre sus manos toda la vida, palparlo como lo toca ahora, olerlo como ahora y poseerlo como ahora mientras lo mira. Por fin llegó la hora. Baptisto estaba allí, con el rostro sereno, la apariencia tranquila y apacible. Llegaron al libro en cuestión. Giacomo ofreció primero 20 doblones. Baptisto permaneció callado y no miró la Biblia. Cuando ya el monje alargaba la mano para tomar el libro, que tan pocas penas y angustias le había costado, Baptisto dijo: ¡40! Giacomo vio con horror a su antagonista, que se inflamaba a medida que el precio subía, más fuerte y más alto. ¡50! Gritó con todas sus fuerzas. ¡60! Gritó Baptisto. ¡100! ¡400! ¡500! Gritó el monje con rabia, y mientras temblaba de impaciencia y de cólera, Baptisto aparentaba una calma irónica y malvada. La voz agria y quebrada de Lugier había ya repetido 3 veces 500. Giacomo recuperaba ya la felicidad, cuando un soplo que escapó de los labios de un hombre vino a evaporarla, pues el librero de la Plaza Real, adelantándose a la multitud, dijo: ¡600! La voz de Lugier repitió 600 4 veces, y ninguna voz le respondió. Tan solo se veía, en uno de los extremos de la mesa, a un hombre con la frente pálida, las manos temblorosas, un hombre que reía amargamente con la risa de los condenados de Dante. Agachaba la cabeza y tenía la mano en el pecho. Cuando la retiró, estaba cálida y húmeda, pues tenía carne y sangre en las uñas. El libro pasó de mano en mano para hacérselo llegar a Baptisto. El libro pasó delante de Giacomo,
sintió su olor, lo vio correr ante sus ojos por un instante, después detenerse ante un hombre que lo tomó y lo abrió riendo. Entonces el monje bajó la cabeza para esconder su rostro, pues estaba llorando. Al volver a la calle, su paso era lento y penoso. Tenía una cara extraña y estúpida. Su aspecto era grotesco y ridículo. Tenía el aspecto de un hombre borracho, pues se tambaleaba. Tenía los ojos medio cerrados, los párpados rojos y ardientes. El sudor le corría por la frente y balbuceaba entre dientes como un hombre que ha bebido demasiado en el banquete de la fiesta. Su pensamiento ya no era suyo. Erraba como su cuerpo, sin objeto ni intención. Era titubeante, irresoluto, pesado y extraño. Tenía la cabeza caliente como las llamas, su frente ardía como un brasero. Sí, estaba embriagado de lo que había sentido, estaba fatigado de sus días, estaba ebrio de la existencia. Aquel día era un domingo y la gente paseaba por las calles charlando y cantando. El pobre monje oyó sus charlas y sus cantos. Recogía trozos de frases, algunas palabras, algunos gritos, pero le parecía que era siempre el mismo sonido y la misma voz. Un guirigay vago y confuso, una borrasca extraña y ruidosa que zumbaba en su cerebro y le abrumaba. «Oye», le decía un hombre a su vecino, ¿has oído hablar de la historia de ese pobre cura de Oviedo al que han encontrado estrangulado en la cama? Ahora era un grupo de mujeres el que tomaba el fresco de la tarde junto a la puerta de sus casas. Esto es lo que oyó Giacomo al pasar ante ellas. «Oiga, Marta, ¿sabe usted lo que ha pasado en Salamanca a un joven rico, don Bernardo? Aquel que cuando vino aquí hace unos días traía una mula negra tan bonita y tan bien pertrechada que la hacía piafar en la calle. Pues bien, esta mañana en la iglesia me han dicho que el pobre hombre joven ha muerto». «¿Muerto?», dijo una joven. «Sí, pequeña», respondió la mujer, «ha muerto aquí, en el albergue de San Pedro. Primero sintió dolor de cabeza, luego tuvo fiebre y al cabo de 4 días le metieron bajo tierra». Giacomo escuchó aún algunas historias más. Todos aquellos recuerdos le hicieron temblar y sobre su boca se dibujó una sonrisa feroz. El monje volvió a su casa, agotado y enfermo. Se tumbó en el suelo, bajo el banco de su escritorio, y se durmió. Sentía opresión en el pecho. De su garganta salía un sonido ronco y profundo. Se despertó con fiebre. Una horrible pesadilla había agotado sus fuerzas. Era de noche y acababan de dar las 11 en la iglesia de al lado. Giacomo oyó gritos. «¡Fuego! ¡Fuego!». Abrió la tienda, salió a la calle y vio, en efecto, llamas que se elevaban sobre los tejados. Volvió a su casa e iba a tomar el candil para ir a su tienda cuando oyó, delante de su ventana, a unos hombres que pasaban corriendo y decían: «Es en la Plaza Real. El incendio es en casa de Baptisto». El monje se estremeció. Una risa estruendosa surgió del fondo de su corazón y se dirigió con la multitud hacia casa del librero. La casa ardía, las llamas se elevaban altas y terribles, y empujadas por los vientos subían hacia el bello cielo azul de España que planeaba sobre una Barcelona agitada y tumultuosa, como un velo sobre las lágrimas. Se veía un hombre medio desnudo, se desesperaba, se arrancaba los cabellos, rodaba por el suelo blasfemando contra Dios y dando gritos de rabia y desesperación. Era Baptisto. El monje contemplaba su desesperación y sus gritos con calma y felicidad, con esa risa feroz del niño que se ríe en la tortura de una mariposa a la que ha arrancado las alas. Se veía en un piso alto cómo las llamas quemaban unos montones de papel. Giacomo tomó una escalera y la apoyó contra el muro ennegrecido y tambaleante.
La escalera temblaba bajo sus pasos. Subió corriendo, llegó a la ventana. ¡Maldición! No eran más que viejos libros sin valor ni mérito alguno. ¿Qué hacer? Había entrado. Debía o bien avanzar en medio de las llamas o volver a bajar por la escalera cuya madera comenzaba a recalentarse. ¡Ni hablar! Avanzó. Atravesó varias salas. El suelo temblaba bajo sus pasos. Las puertas se caían cuando se aproximaba a ellas. Las vigas se agrietaban sobre su cabeza. Él corría en medio del incendio, jadeante y furioso. Necesitaba ese libro, o tenerlo o morir. No sabía hacia dónde dirigir su carrera, pero corría. Por fin llegó ante un tabique que estaba intacto. Lo rompió de una patada y vio una estancia oscura y estrecha. Palpando, sintió unos libros bajo sus manos. Tocó uno, lo tomó y lo sacó de la sala. Era ese, el misterio de San Miguel. Volvió sobre sus pasos, como un hombre enloquecido y delirante. Saltó sobre los agujeros, volaba por las llamas, pero no halló la escalera que había llevado hasta el muro. Alcanzó una ventana y bajó hacia afuera, agarrándose con las manos y las rodillas a las irregularidades de la pared. Se le empezaba a quemar la ropa, y al llegar a la calle se arrojó a un arroyo para apagar las llamas que le abrasaban. Pasaron algunos meses y se dejó de hablar de Giacomo el librero, a no ser, como se habla, de uno de esos hombres singulares y extraños de los que la multitud se ríe por la calle porque no comprende sus pasiones y sus manías. España estaba preocupada por asuntos más graves y más serios. Un genio maligno parecía pesar sobre ella. Todos los días había nuevos asesinatos y nuevos crímenes, y todo parecía venir de una mano invisible y escondida. Había un puñal suspendido sobre cada tejado y cada familia. Personas que desaparecían de pronto, sin dejar ningún rastro de la sangre que sus heridas hubieran derramado. Un hombre salía de viaje y no regresaba nunca. No se sabía a quién atribuir aquella terrible plaga, pues hay que atribuir la desgracia a algún extranjero, pero la felicidad a nosotros mismos. En efecto, hay días nefastos en la vida, épocas tan funestas para los hombres que no sabiendo a quién abrumar con las maldiciones, se dirigen al cielo. Es en las épocas desgraciadas para los pueblos cuando se cree en la fatalidad. La policía, activa y dispuesta, es cierto, había intentado descubrir al autor de aquellas fechorías. Un espía se había introducido en todas las casas, había escuchado las conversaciones, los gritos, había observado todas las miradas y no había averiguado nada. Una mañana, sin embargo, Barcelona se quitó su ropa de luto para ir a apiñarse en el Palacio de Justicia, donde iban a condenar a muerte a quien, se suponía, era el autor de todos aquellos horribles asesinatos. La gente ocultaba su llanto tras una risa convulsiva, pues cuando se sufre y se llora es un consuelo, cierto que bien egoísta pero real, ver el sufrimiento y las lágrimas de otros. El pobre Giacomo, tan tranquilo y apacible, fue acusado de haber quemado la casa de Baptisto y de haber robado su Biblia. Recayeron sobre él otras 1000 acusaciones. Estaba pues allí sentado, en el banco de los asesinos y los bandidos. Él, el honrado bibliófilo. Él, el pobre Giacomo. Él, que solo pensaba en leer sus libros, se veía implicado en los misterios del asesinato y el patíbulo. La sala rebosaba de gente. Al fin, el fiscal se levantó y leyó su informe. Era largo y difuso. Apenas podían distinguirse la acción principal de los paréntesis y las reflexiones. El fiscal decía que había encontrado en la casa de Giacomo la Biblia que pertenecía a Baptisto y que era única en España. Así que era probable que fuera Giacomo quien había prendido fuego a la casa de Baptisto para hacerse con ese libro raro y precioso. Se calló y se sentó sin aliento. En cuanto al monje,
Estaba tranquilo y sosegado, y ni siquiera respondió con la mirada a la multitud que le insultaba. Su abogado se levantó, habló mucho tiempo y bien. Por fin, cuando creyó haber conmovido a su auditorio, levantó su toga y sacó un libro, lo abrió y lo mostró al público. Era otro ejemplar de aquella Biblia. Giacomo dio un grito y cayó sobre el banco, arrancándose los cabellos. El momento era crítico. Se esperaba una palabra del acusado, pero ninguna salió de su boca. Al fin se volvió a sentar mirando a sus jueces y a su abogado como un hombre que se despertara. Le preguntaron si era culpable de haber prendido fuego a la casa de Baptisto. No, por desgracia, respondió él. No, pero ¿me van a condenar? Condénenme, se lo ruego. La vida me resulta una carga. Mi abogado les ha mentido. No le crean. Venga, condénenme. Yo maté a don Bernardo, yo maté al párroco, yo robé el libro único, pues no hay otro en España. Señores, mátenme, soy un miserable. Su abogado se acercó a él y mostrándole la Biblia le dijo: «Puedo salvarle, mire». «Oh, y yo que creía que era la única en España». Giacomo tomó el libro y lo observó. «Dígame, dígame que me ha engañado, le maldigo». Y cayó desmayado. Volvieron los jueces y pronunciaron la sentencia de muerte. Giacomo la oyó sin estremecerse e incluso pareció más calmado y más tranquilo. Le dijeron que si suplicaba clemencia al Papa, tal vez la obtendría. Lo rechazó de plano y tan solo pidió que su biblioteca fuese donada al hombre que tuviera más libros en España. Después, cuando el público se había ido ya, le pidió a su abogado que tuviera la bondad de prestarle su libro. Él se lo entregó. Giacomo lo tomó amorosamente, derramó algunas lágrimas sobre las hojas gastadas. Luego lo desgarró con cólera y le tiró los trozos a la cara a su defensor, diciéndole: «Ha mentido usted, señor abogado. Ya le decía yo que era la única de España». Lo que está claro y lo que nos deja muy a las claras este relato es que ninguna obsesión es buena. Puede ser un apasionado de algo, ¿no? En este caso, Giacomo era un apasionado de los libros. Pero de ahí a volverte loco perdido, pues hay un abismo. Bueno, yo creo que ya está bien. Espero que os haya encantado, porque realmente nos hemos pasado casi 2 horas con los cuentos franceses del siglo XIX. Yo he puesto todo mi amor y mi empeño para que os lleguen a vosotros, los disfrutéis de la mejor manera posible y aprendamos todos juntos. De verdad, os doy las gracias como siempre de corazón por estar ahí. Os mando un abrazo de luz gigante, un beso enorme y hasta la próxima. Chao.